Adelante. Muy bien, buenos días. Bueno, ya nos conocemos y quienes no, mi nombre es Gustavo López, ya tuvo la amabilidad de presentarme Jesús. Y bueno, vamos a hablar hoy de dos cosas o dos temas que voy a invertir en base al programa, porque pues bueno, uno nos va a llevar a la otro y prefiero hablar primero de lo que tiene que ver con las curvas de ventilación, ¿no? Entonces, de lo más sencillo, de lo más básico vamos a partir. Realmente es un tema bastante amplio, bastante complejo, que en teoría se ven más bonitas las curvas, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la plática, que realmente cuando ya tenemos un paciente enfrente, ¿no? Hay muchas cosas que cambian, la mecánica pulmonar cambia, incluso jugar a veces, yo he visto muchos cursos de ventilación en línea con ventiladores o con simuladores de ventiladores y pues todo se ve muy bonito, ¿no? La realidad es que con nuestros pacientes las cosas cambian mucho, pero bueno, tenemos que partir de algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando de lo que son las curvas de ventilación o con los conceptos básicos de las curvas de ventilación, ¿no? Para poder saber o entender, que posiblemente algunos de ustedes sepan, pues bueno, primero tenemos que tratar de qué es o qué son las curvas de ventilación, ¿no? Bueno, es una forma gráfica, normalmente en tiempo real, ¿sí? De cómo se está realizando o cómo está haciéndose la ventilación mecánica, ¿no? Si nosotros lo tradujéramos o lo asimiláramos, pues es como el SG del corazón, o sea, es algo en tiempo real de lo que está sucediendo en ese momento y en cada una de las ventilaciones que nosotros estamos haciendo con nuestros equipos de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, pues es una forma gráfica en tiempo real de lo que estamos haciendo durante la ventilación mecánica, ¿no? Obviamente, pues bueno, el uso de lazos y curvas generados por la relación entre el paciente y ventilador, ¿sí? Son desplegados en las pantallas de los ventiladores y normalmente pues tienen como objetivo diagnóstico la prevención y la corrección de problemas principalmente generados durante la ventilación mecánica, ¿no? Que esto pues bueno es ser parte de la práctica médica de todas las personas que estamos con pacientes con cuidados respiratorios, ¿no? Todos debemos de saber qué es, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos las curvas de ventilación? Bueno, es una forma de monitoreo visual para ver las propiedades mecánicas, para ver problemas técnicos, para ajustar mejor el ventilador, ¿sí? Y como en este caso, pues para enseñanza y adiestramiento, como este y muchos otros casos que seguramente ustedes van a tener, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las variables que utilizamos para las gráficas de ventilación? El flujo, que es el fluido que se mueve con cierta velocidad en un determinado tiempo. El volumen, que es el fluido estático contenido en un recipiente. Y la presión, que es la fuerza ejercida sobre un área determinada, ¿no? Nosotros normalmente usamos litros por minuto en flujo, mililitros en volumen o litros y centímetros de aguas en la presión. Y el tiempo, pues no es más que una medida o una referencia para cuantificar, ¿no? Son las que nosotros utilizamos. Entonces, lo primero, bueno, las curvas de flujo en la ventilación mecánica. Entonces, una gráfica temporal, la curva de flujo contra tiempo, normalmente tiene una deflexión positiva y una deflexión negativa, ¿sí? Representa la velocidad a la que entra y sale el flujo del pulmón o del componente mecánico, ¿sí? Tenemos flujo inspiratorio, flujo expiratorio, y normalmente la cuantificamos en litros por minuto y muy raras veces en mililitros segundo, ¿no? Eso es ya para lo segundo para cálculos muy finos de mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces, esta es una curva de flujo para la ventilación espontánea, ¿sí? Esta es la inspiración, ¿sí? Cuando el paciente hace una inspiración, inicia de lo que llamamos flujo cero, inicia, este es el flujo máximo o flujo pico, ¿sí? Y este es el término de la inspiración. Esta es una ventilación espontánea, normalmente pues un poco de flujo sinusoidal, ¿sí? A demanda del paciente, y después viene pues obviamente la fase exhalatoria, ¿no? Entonces, esta es la fase exhalatoria, este es el flujo inspiratorio máximo, ¿sí? Perdón, flujo exhalatorio máximo,
y normalmente también debe de regresar a cero. Es decir, todo lo que entra debe de salir. Inicia en cero, termina la inspiración en cero y viene la exhalación y vuelve a regresar o debe de regresar a cero. Esto es para la ventilación espontánea, ¿sí? Esto sería para una curva en ventilación mecánica con una curva de flujo cuadrada. Es decir, cuando nosotros programamos el ventilador en forma volumétrica, seleccionamos un tipo de curva y en este caso es cuadrada. Otra vez, inicia de cero, viene el flujo máximo que nosotros programamos, se mantiene constante ahí hasta que termina de entregar el volumen que nosotros hayamos entregado o programado, y de ahí viene la parte exhalatoria, ¿sí? Y debe otra vez regresar a cero, ¿sí? Esta es una curva de flujo constante para el ciclo mecánico. El anterior, dijimos, es una ventilación espontánea. La mayor parte de los ventiladores tienen por lo menos dos curvas, que es la que ustedes eligen, la cuadrada y la desacelerada, ¿sí? Algunos traen la sinusoidal, ¿sí? Ya muy pocos. Y la acelerada ya, solo he visto por ahí algunos equipos, la verdad es que ya no tiene ninguna utilidad, ya no tiene justificaciones clínicas, ya no se utiliza. Lo que nosotros debemos utilizar principalmente es cuadrada y desacelerada, que es lo que traen la mayor parte de los equipos de ventilación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cuadrada? El flujo se mantiene, el que hayamos programado, y pasa a la exhalatoria. El desacelerado llega al flujo pico máximo que ustedes programaron en el ventilador, ¿sí? Y empieza a descender y pasa a la fase exhalatoria hasta que termina de entregar el volumen corriente. En el caso de la sinusoidal, si la tuviesen, pues empieza a subir lentamente hasta que alcanza el flujo pico máximo y de ahí se desacelera hasta entregar el volumen y entonces pasa a la fase exhalatoria, ¿sí? Ustedes decidirán cuál es la curva de acuerdo a la estrategia ventilatoria. Aquí nada más estamos hablando de la forma, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente, la curva exhalatoria normalmente termina cuando termina, ahora sí que de entregarse o de entregarse el volumen programado con el flujo que nosotros hayamos seleccionado. Viene un flujo pico máximo exhalatorio y una terminación de la exhalación, ¿sí? Todo esto hasta donde antes de que inicie el nuevo ciclo es el tiempo exhalatorio, ¿sí? Y normalmente, como lo he dicho, tiene que regresar a cero. Desde que inicia hasta que termina es el tiempo total del ciclo ventilatorio, ¿no? ¿Sale? Lo que sí cambia es normalmente para la ventilación controlada por presión, ¿sí? La curva de flujo normalmente es desacelerada ahí siempre y luego viene la exhalatoria. Cuando utilizamos ventilación controlada por presión, no vamos a ver curvas cuadradas, no vamos a ver curvas sinusoidales, más bien vamos a ver curvas de flujo desaceleradas siempre, ¿no? Entonces, aquí está el flujo inspiratorio máximo que se alcanza, ¿sí? Todo esto es el tiempo que ustedes hayan seleccionado, flujo pico exhalatorio y debe de regresar otra vez a cero, ¿sale? En el caso de los ventiladores neonatales, ¿sí? Es muy común ver este tipo de curvas, la curva de flujo, que vemos que el ciclo mecánico, ¿sí? Llega a cero, pero no pasa a la fase exhalatoria, llega a pasar inclusive durante la ventilación controlada por presión cuando tenemos tiempos inspiratorios muy largos y flujos muy altos, ¿sí? Y esto se mantiene, ¿sí? Es decir, no inicia la exhalación y este periodo de tiempo se llama la ventilación con flujo cero, ¿no? Entonces, como una pausa inspiratoria, si quisiéramos llamar así, pero esta es como se vería en la curva de flujo. Ahí baja, exhala y después viene y otra vez tenemos que ver que inicia de cero y regrese a cero siempre, ¿sale? La curva de presión, bueno, otra vez es temporal, siempre es positiva, predominantemente sí vamos a ver de repente componentes negativos, y ahorita vamos a ver, representa la presión en la vía aérea. Hay dos componentes, inspiración y exhalación, y normalmente está cuantificada en centímetros de agua. Cuando hay ventilación espontánea en el paciente, es cuando vamos a ver en la curva de presión una deflexión negativa.
Y la exhalación es positiva de la línea de base de donde nosotros partamos, que en este caso podríamos decir que esta es una curva de CPAP de 5 centímetros de agua, ¿no? Si el paciente no tuviera CPAP o si a nosotros nos graficaran, entonces estaríamos aquí en 0, ¿no? Inspiración negativa, exhalación positiva, ¿sí? El ciclo mecánico, no, ¿no? En el ciclo mecánico todo es positivo. Inspiración, exhalación. Siempre, 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 ¿no? Incluso aquí, bueno, lo que nosotros cuando, algo que se ha dicho mucho es cuando desde lejos uno puede ver la curva de presión y saber si estamos en volumen o en presión, ¿sí? Porque la ventilación por volumen siempre se va a ver así como aleta de tiburón. Y en la ventilación por presión cambia a un poco más cuadrada, ya depende de nosotros cómo pongamos el ventilador, ¿no? Esta es la presión pico máxima, ¿sí? Todo esto es la inspiración y todo esto es el ciclo mecánico. Y lo mismo, inicia desde 0 y debe de regresar a 0, a menos que tengamos PIP, entonces iniciará donde tengamos el PEP, perdón, ¿sí? Cuando utilizamos ventilación controlada por presión, normalmente ya no es aleta de tiburón, sino sube, se mantiene en la presión inspiratoria programada y luego viene. Pero es lo mismo, siempre es positiva y regresa a 0. Solamente vamos a ver deflexiones negativas, dijimos, cuando el paciente inicie la ventilación, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Aquí es un paciente que está en 0, hace una ventilación espontánea que cruza el umbral de sensibilidad que nosotros y entonces el ventilador lo asiste. Esta es la única forma o es de la única manera que vamos a ver reflexiones negativas en la curva de presión. Por ver el tipo de curva, yo diría que está en ventilación por volumen. ¿Sí? Ya dijimos en ventilación por volumen, las vamos a ver un poco más como aleta de tiburón. En ventilación controlada por presión, la curva de presión se va a ver un poco más cuadrada. ¿Sale? Entonces, si tiene PEP, ¿sí? Entonces ya no parte de 0, sino del PEP que nosotros tengamos, tanto el ciclo mecánico como el espontáneo, ¿no? Sería PEP si hay ciclo mecánico, sería CPAP si es solamente ventilación espontánea, ¿sí? La gráfica de volumen es temporal, siempre es positiva, otra vez representa el volumen que está entrando al pulmón, o el volumen tidal, o el volumen corriente, o el volumen circulante, ¿sí? Y tiene dos componentes, inspiración y expiración, normalmente cuantificada en litros o en mililitros, ¿sí? Siempre la vamos a ver así, sea volumen o presión. La curva de volumen siempre se va a ver así como aleta de tiburón. Esa no va a cambiar porque representa cuánto gas está entrando a nuestro pulmón. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, vemos las tres juntas, volumen, flujo y presión para una ventilación espontánea, ¿sí? Espontánea negativa, ¿sí? En la inspiración y positiva en la exhalación. Aquí siempre positiva la inhalación, negativa la exhalación y aquí siempre positiva, ¿sí? Entonces, lazos o loops durante la ventilación mecánica, ¿no? Los lazos o loops durante la ventilación es la unión de dos o más curvas. Las más comunes, que hay más, cada fabricante puede emitir nuevas de acuerdo también a lo que el ventilador tenga, ¿sí? O con las herramientas que tenga cada ventilador, pero las más comunes son volumen-presión, que nos ayuda a cuantificar la distensibilidad pulmonar del paciente, y flujo-volumen, que nos ayuda a definir la resistencia que hay en la vía aérea de sus pacientes, ¿sí? Entonces, estos serían los lazos o loops, flujo-volumen, ¿sí? Puede ser volumen-flujo, dependiendo del fabricante, ¿sí? Donde entre el gas, ¿sí? Esto sería, digámoslo así, este es el flujo, este es el volumen, y luego viene la exhalación. Aquí es volumen, contrapresión, inspiración y exhalación. Y así es como las deberíamos de ver, ¿no? Es decir, siempre un origen y ahí debe de regresar donde inició, ¿sí? Si nosotros trazáramos una línea aquí en medio de las dos, se debe de ver de los dos. Ahora sí que de donde nace a donde llega, ¿sí? Si trazáramos una línea en medio imaginaria, de los dos lados debe estar igual para hablar de que tenemos un buen lazo, y lo mismo aquí, ¿no? Puede ser esto un poquito más largo, eso no cambia dependiendo, ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero también desde el origen y al origen debe de regresar, ¿sí? Entonces, así es como deben de verse los loops o los lazos,
¿sale? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que nosotros podemos encontrar con las curvas y los lazos a través de la ventilación mecánica? ¿Sí? Primero, pues bueno, la resistencia en las vías aéreas que cambia, el famoso autopip. Podemos valorar la efectividad de un tratamiento que nosotros demos con broncodilatador, llámese a través de MDI o a través de nebulización o de ahora con las mallas vibratorias. La distensibilidad, si el flujo es adecuado, si tenemos fugas, si hay obstrucción, si tenemos sobredistensión, si la presión pico es muy alta o la presión máxima es muy alta, y las asincronías, ¿no? Las asincronías, honestamente, no las vamos a tocar. Ese es un tema muy aparte. Ese es un tema muy completo que también se tiene que tocar en algún momento o deben de tener una charla, porque, bueno, es un tema un poco más largo y más complejo de este tipo de cosas. Inclusive hay cursos de asincronías ventilatorias que son horas, ¿no? No una hora. Entonces, pero hoy no vamos a tocar mucho de asincronías, pero eso es a través de las curvas de ventilación, nosotros detectamos estas asincronías, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar, por ejemplo, este es aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Entonces, este paciente, ¿sí? Tenemos una reducción de la velocidad del flujo expiratorio, ¿sí? Es decir, el paciente sí tiene una inhalación normal, por aquí hay una pequeña, lo que habíamos dicho, una curva de flujo cero, es decir, termina la inhalación y no sucede la exhalación, y luego ya viene la exhalación, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esta exhalación en lugar de ser rápida y regresar, es alargada, 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 ¿sí? Y eso nos está hablando de que hay algo, para empezar, esto es muy corto y después esto es muy largo. Esto nos está hablando que la vía respiratoria se está colapsando o se está cerrando prematuramente y no permite que el gas salga, ¿sí? Entonces, esto puede ser, ¿sí? Esto se traduce en larga exhalación y puede crear incluso atrapamiento, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos reducir eso? Bueno, tal vez si reducimos, si tenemos tiempos inspiratorios muy largos, podemos reducirlo dándole más tiempo exhalatorio. Tal vez broncodilatadores, si el paciente tiene un espasmo o un cierre de la vía aérea, un EPOC, un broncoespasmo, etcétera. Tal vez sea un moco por ahí que esté haciendo este efecto de válvula, ¿sí? Y en muchas ocasiones también se puede ver a que el tubo es demasiado largo. Entonces es importante que nosotros, pues tengamos los tubos, pues bueno, no como en telenovela, ¿no? Que nomás ahí está un pedacito en la boca, no, pero tampoco que parezcan popotes, ¿verdad? Eso también nos ayuda al crear aumento de la resistencia, este retardo en las exhalaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería antes y cómo se ve después cuando nosotros ya corregimos el problema, ¿no? Inspiración, exhalación, ¿sale? Entonces, esto es algo que sí, sí puede llegar a pasar, ¿no? ¿Sale? Atrapamiento, ¿no? El famoso autopep, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí está el ciclo mecánico, ¿sí? Digamos, de la inspiración. Luego viene la exhalación y se alarga, algo así como lo anterior. Y antes ¿sí? De que termine de salir el gas, o sea, de que esto regrese a cero, viene el nuevo ciclo mecánico, ¿sí? Entonces observen que la inspiración, ¿sí? El siguiente ciclo inicia mucho antes de que regrese al valor a cero que hemos comentado, ¿sí? Esto normalmente es, o lo conocemos como el autopip o el atrapamiento de gas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Pues a veces, en muchos casos, tenemos una frecuencia respiratoria muy alta y por tanto el tiempo exhalatorio es muy corto. Entonces, podemos reducir la frecuencia. Disminuyendo tal vez el volumen o la presión puede ayudar, dependiendo si el paciente lo permite. Otra vez, agregando broncodilatadores, porque puede ser un cierre de la vía respiratoria, un cierre prematuro de la vía respiratoria. Y en muchos casos, pues con las famosas que ya hablamos de etiquetar el PEP en otra charla, pues agregando PEP o etiquetando un buen PEP podemos eliminar, precisamente atrapamiento de gas, ¿no? Entonces, una vez que lo corregimos, debemos de verlo de esta manera
la curva de flujo contratiempo, ¿sí? Inspira, bueno, flujo pico exhalatorio y debe regresar a cero antes del siguiente ciclo mecánico. Si ustedes ven que no regresa a cero, entonces acuérdense que ese es gas que se está quedando en el pulmón principalmente, ¿vale? Ok. También, bueno, vemos la efectividad de un broncodilatador, ¿no? Aquí tenemos un paciente, inspiración, y la exhalación, si ustedes otra vez se fijan, este es el lazo de flujo contra volumen, ¿sí? En lugar de, habíamos dicho que se viera un poco todo parejito, aquí como que se cierra antes y se empieza a alargar, ¿no? Entonces, al final, la salida del gas, esta forma cóncava, se da porque el gas empieza como que a salir muy lento y muy bajito, y entonces eso es por una obstrucción en la vía respiratoria principalmente, ¿no? Entonces, a veces con solo dar broncodilatadores, también puede ser un moco asesino, ¿sí? Nosotros corregimos el problema para que el lazo se vea lo más bonito, lo más parejo, otra vez, que se vea muy similar o por lo menos una forma adecuada, ¿no? Y no se vea como lo estábamos viendo, que más o menos iba bien y de repente se acorta, ¿sí? Cuando llega a 100 litros por minuto y empieza a salir mucho más lento, ¿sale? Entonces, esta es una comparativa donde nosotros podemos ver que con el broncodilatador, a lo mejor un espasmo expiratorio, que hacen sus efectillos, ¿no? Dijimos que podemos ver distensibilidad pulmonar a través de lazo, volumen, presión, ¿sí? Nuestro lazo, dijimos, debe de ser por lo más bonito, ¿sí? Medio alineado, no debe de estar ni muy pegado a la línea de acá, ni muy pegado a la línea de acá, ¿sí? Entonces, debemos de poner una histéresis o una línea en medio y debe de estar parejito. Pero nosotros vemos que esta curva se mantiene en forma, pero empieza a bajar, nos está hablando de que este paciente está disminuyendo su distensibilidad pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza con el mismo gas o hasta menos, si ustedes se fijan, aquí esta curva más o menos son como 450 mililitros y este pico son como 380, ¿no? Y aquí la presión pico máxima de andar como en los 28 centímetros de agua. Esta es una curva de seguramente está en ventilación por volumen y aquí ya está alcanzando los 43, 44 centímetros de agua. Es decir, la distensibilidad está cayendo y eso me está creando que entre posiblemente menos volumen y o también esté generando mayor presión, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos corregir o podamos darnos cuenta de qué está sucediendo, ¿no? Entonces hay que considerar que a veces nosotros estamos programando volúmenes o frecuencias, volúmenes pequeños o frecuencias muy altas y eso nos hace una caída del lazo de presión y nos da marca baja extensividad. En algunos pacientes, pues bueno, hay que considerar la hipercapnia permisiva precisamente y no tener frecuencias tan altas. Y cuando tenemos pacientes neonatales con este tipo de curvas tan acostadas, que nos marcan una extensividad tan baja, pues bueno, a lo mejor hay que, si es un recién nacido con un síndrome de distrés respiratorio, tendremos que pues, utilizar surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, para que no se vaya a hacer caída, sino que se mantenga lo más bonito, lo más fisiológico posible, si lo queremos llamar así. ¿Sale? Cuando también nosotros programamos, sobre todo en la ventilación por volumen, porque al final en la ventilación por presión, acuérdense que una de las ventajas es que el flujo es a demanda, pero en la ventilación por volumen ustedes lo programan, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que en la ventilación por volumen, en la curva producción-tiempo, la vemos como que la curva sube y baja, ¿sí? Como si el paciente hiciera una o dos, tres respiraciones sobre la curva, pues eso nos habla de un flujo insuficiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el flujo pico porque el paciente requiere más o a veces disminuir los tiempos, utilizar rampas más rápidas o si es necesario hasta incrementar la sensibilidad del ventilador, ¿no? Para evitar precisamente este tipo de curvas con el que el paciente inspira y como que no le alcanza el flujo y vuelve a inspirar durante el ciclo mecánico. Debemos de verlas, dijimos, por lo más lisas posibles, ¿vale? La fuga, que eso es lo más común que nosotros vamos a ver, la fuga la vamos a ver a través del lazo flujo-volumen. Dijimos que empieza en cero y debe de regresar a cero. Y si ustedes se fijan en la exhalación, no regresa a cero, ¿sí? Entonces, eso me está hablando de que parte del gas que entró se está perdiendo, ¿no? Debe de regresar a cero, hay que verificar el circuito, hay que aspirar, hay que checar el tubo.
De ser necesario y si hay posibilidad, sabemos que ahorita por el tipo de pacientes que manejamos COVID, no siempre es factible cambiar el tubo endotraqueal, pero bueno, cuando no lo sea y tengamos la oportunidad hay que cambiar, sobre todo si me genera fuga. En los niños, por ejemplo, en los recién nacidos que no tienen globo, pues obviamente a veces por la urgencia ponemos un tubo pequeño, pero si quedó pequeño hay que considerar, ¿no? Y hay que considerar también de que se está generando autopip, ¿no? Entonces hay que hacer y etiquetar un buen PEP para evitar este tipo de problemas, ¿sale? Entonces esto es con fuga, esto es sin fuga, ¿sí? Obstrucción, esto normalmente se da, digámoslo, en pacientes que tienen un atrapamiento, se ve muy cuadrada y después muy corto en la exhalatoria, ¿no? Esto es por la obstrucción de la vía respiratoria, ¿sí? Y lo conjuntamos y si todavía volteamos a ver la curva de flujo-tiempo, vamos a ver precisamente que no regresa a cero tampoco, ¿no? Entonces, esto es una obstrucción, esto es algo, un cierre de la vía respiratoria, algo que no está dejando que el gas salga. Entonces, necesitamos utilizar broncodilatadores, aspirar al paciente o reducir el tiempo inspiratorio dependiendo cómo esté programado el ventilador, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense, debe de regresar a cero, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos corregido el antes y el después, ¿no? De cada una de las curvas. Esto cuando tengamos obstrucción. Y estas son de las fallas más comunes que vamos a ver con nuestros pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Otra razón que llega a darse muy común precisamente es cuando nosotros utilizamos flujos pico muy elevados, la curva de presión se va y luego baja, ¿no? Aún sin nosotros ponerle pausa, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, pues lo que nos está hablando es que estamos entregando demasiado flujo pico. Hay que corregir y poner un flujo pico más bajo para que tengamos curvas o mesetas o rampas para que tengamos curvas un poquito más bonitas y no con estos picos tan marcados, ¿no? Entonces hay que utilizar rampas, hay que ver si no hay obstrucción en la vía respiratoria, a veces hay agua en los circuitos y otra vez la obstrucción se puede dar porque el tubo está obstruido, como vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Esto, bueno, nada más es el efecto de la curva de flujo, ¿sí? Si yo cambio la ventilación por volumen, el tipo de curva cuadrada, desacelerada, sinusoidal, pues cómo cambia la curva de presión, ¿sí? Solo con el hecho de cambiar, ¿no? Entonces, a veces eso, obviamente, cuando utilicemos curvas cuadradas, en ventilación por volumen, vamos a tener presiones picos más altas que cuando utilizamos curvas desaceleradas o sinoidales si es que la tuviésemos, ¿no? Entonces, ya es decisión del usuario, de acuerdo a la estrategia, cuál es la curva que vamos a utilizar, ¿sí? Cuando utilizamos también, en algunos casos, vamos a ver esta curva de presión. Esto es lo que nosotros veríamos cuando aplicamos meseta inspiratoria, ¿no? Una presión pico, luego viene la meseta, ¿sí? Que es esta parte, y luego viene la exhalación, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberíamos de ver, o así deberíamos de ver la curva normalmente. Pero si nosotros vemos que este pico es muy alto y luego la impresión de meseta cae, así de este tamaño, bueno, estamos hablando de que hay muchos problemas en la resistencia inspiratoria, ¿no? Y a lo mejor aquí tendríamos que buscar una forma de aumentar o etiquetar un mejor PEP para evitar este tipo de lazos, ¿sí? Porque tenemos una resistencia muy alta, ¿no? A veces nosotros somos los causantes de estas curvas, pero cambia un poco, no es tan ancha, porque habíamos dicho, utilizamos flujos picos muy elevados para estos pacientes, ¿sí? Entonces sube súbitamente y luego baja rápido y se mantiene el tiempo de meseta, ¿no? O cuando nuestro paciente tiene una distensibilidad muy baja, vamos a ver este tipo de curva como que alargada, alargada, alargada y luego ya hacer la pausa, ¿no? Entonces, estas curvas o la forma de esta curva nos va a decir, ¿sí? Cómo se encuentra el paciente o qué cambios está. Podemos iniciar la ventilación mecánica así y después experimentar cualquiera de estas cosas que nos estará dando al final un diagnóstico, ya sea por el aumento de la resistencia, por el aumento que alguien le aumentó el flujo pico o porque el paciente está perdiendo distensibilidad.
o está cayendo, y si todavía esto lo corroboramos con el lazo de flujo, perdón, volumen contra presión, entonces sí, pues vamos a corroborar que hay problemas en la vía respiratoria, ¿vale? Y lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, el punto de inflexión, siempre hay que buscar el PEP adecuado, el que nosotros nos convenga, ¿sí? Buscar el etiquetamiento del PIB para evitar, ¿sí? Tener colapsos o exceso de entrega de presión al inicio, ¿no? Necesitamos siempre etiquetar nuestro PEP para hacer maniobras de reetiquetamiento de PEP, cualquiera que ustedes utilicen, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada u otras, ¿sí? Pero siempre hay que etiquetar un PEP para evitar precisamente que tengamos ciclos, ¿sí? Como en que hay cero y toda una muy buena parte de la inspiración, lo que hace el ventilador solamente es tratar de vencer la resistencia de la vía respiratoria y hasta que abre la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, entra el gas y luego ya viene la exhalación. Acuérdense que esto, pues al final, si nosotros lo dejamos así, vamos a causar, más daño a estos pulmones, ¿no? Entonces, la parte de las asincronías, que es lo que yo les decía, que no vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Será pues principalmente por errores en los flujos, lo que llamamos el doble trigger o el doble gatilleo, llaman, si ustedes ven algún tutorial en YouTube de asincronías de Sudamérica, tienden mucho a decir gatilleo a la sensibilidad, ¿no? Entonces, doble gatilleo o doble disparo, ¿sí? Y una sensibilidad mal programada para nuestro paciente. Son algunas de las asincronías, ¿no? Hay muchas más que nosotros pudiéramos ver a través de los lazos de ventilación, pero les digo, eso pues sí es un tema un poquito más largo, más detallado, ¿sí? Sobre este tipo de asincronías que vemos mucho en la ventilación mecánica y que yo les podría decir, estos temas de asincronía salieron gracias a que hay curvas y que ahora podemos analizar esas curvas, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita por el momento. Si tienen alguna duda, pregunta respecto a lo que acabamos de ver y lo que vamos a seguir viendo ahorita en la siguiente ponencia, por favor háganselas llegar al correo de enseñanza de aquí del hospital, que lo deben de tener, y en cuanto a mí me lleguen o las tenga, con mucho gusto, se las contesto, se las hago llegar, y bueno, pues cualquier información, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y vamos a continuar con la siguiente plática. Bueno, ahora sí, continuando con la segunda plática, realmente es el monitoreo en la ventilación mecánica implica muchísimas cosas, ¿no? Porque es el paciente, es el ventilador, es el monitor, signos vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muchísimas cosas las que nosotros necesitamos estar con un paciente en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, yo realmente esta plática es muy breve, es muy sencilla. Me estoy abocando a lo más común que yo veo desde mi trinchera, digámoslo así, desde mi experiencia, y desde que, inclusive ahorita vamos a ver un ejemplo que traigo aquí, que llamémoslo así, lo documenté con un video y algunas cosas, de lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos o no cuidados intensivos con los pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que las cosas sencillas que hagamos, pues, nos van a ayudar a evitar o disminuir precisamente las, las cosas complejas con nuestros pacientes. Sí, a veces nos preocupamos más por echar mucha ciencia, por echar muchas cosas y las cosas más sencillas que nosotros debemos de cuidar cuando tenemos un paciente en ventilación, créanme que nos van a alejar de esas cosas complejas y de esos problemas que se dan durante la ventilación en muchos casos, ¿no?
Entonces vamos a tratar algunos de ellos, los que yo creo que son las cosas que debemos de cuidar de una manera muy sencilla y muy básica. Aparte, les digo, es un tema muy completo que yo sé que hay mucho más cosas que hay que cuidar, pero esto para mí es de lo más importante, ¿no? Primero, yo sí quisiera que ustedes tengan la conciencia y si no, sí empiecen a exigir en sus hospitales, en sus unidades, tener un pulmón de prueba adecuado. No se vale probar ventiladores con bolsas de anestesia y cosas por el estilo, ¿no? Lo más recomendable es que tengan pulmones de prueba adecuados para precisamente poner a funcionar. Nosotros necesitamos poner a funcionar los ventiladores antes de instalarlos en los pacientes y desde entonces observar que esté funcionando correctamente, ¿no? Porque normalmente traen el ventilador así como está, lo ponemos y después empieza el show, ¿no? Entonces lo ideal, pero tener este tipo de pulmones, realmente ya la mayor parte de la gente o de los proveedores de equipo médico ya entregamos los ventiladores con un pulmón de prueba, ¿no? Entonces, a veces se pierden, ya lo sé, pero lo sería lo ideal, ¿no? Ojalá lo tuvieran así para que tengan menos problemas durante el cuidado o el paciente. Pero bueno, vamos a suponer que no. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que cuidar cuando yo tengo a un paciente en ventilación? ¿Qué vamos a hacer cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica? Pues meterle gas, ¿no? Meterle un volumen, hacer que intercambie. Al final, el objetivo de la ventilación mecánica, ¿sí? Es sustituir el objetivo de la respiración externa, que es meter, ¿sí? Aire a los pulmones, ¿sí? Entonces, necesitamos saber cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica, qué está pasando con ese volumen. Y para saber qué es lo que está pasando, hay que monitorizarlo, ¿sí? Entonces, mucho dependerá de la forma en que yo voy a ventilar a mi paciente, ya sea que utilice la estrategia de ventilación por volumen o la estrategia de ventilación controlada por presión, ¿sí? Eso nos va a cambiar un poco, pero al final tenemos que estar monitorizando en ambos el volumen que estamos introduciendo al pulmón, ¿sí? Si eso es lo que nosotros queremos y cómo se está comportando ese volumen en esos pacientes. Ya sé que tuvieron una charla de nuevos modos ventilatorios, pues bueno, ya hace mucho que no hay nuevos modos ventilatorios, pero la verdad es que estamos regresando a lo de antes, volumen y presión, y nos estamos olvidando de los modos ventilatorios que fueron un boom en la primera década de este siglo, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente en ventilación por volumen, ¿sí? Pues nosotros programamos el volumen corriente inspirado, ¿no? Siempre decimos en base a una tabla de peso o de talla, calculamos cuál es el volumen, ahora hay muchos cursos de eso, hay muchas tablas, y ustedes deciden, ustedes ya decidieron un volumen corriente inspirado. Ok, entonces tenemos que monitorizar cuál es el volumen corriente que está exhalando este paciente, ¿sí? Normalmente no debe de perder más del 10% de lo que ustedes están introduciendo. Eso sería un buen monitoreo de la ventilación mecánica, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo en mi paciente 500 mililitros de volumen programado en el ventilador, yo esperaría donde dice volumen corriente exhalado que lo más o lo menos que podría yo monitorizar son 450 y lo consideraría normal, ¿sí? Si yo tengo menos de 450, es decir, más del 10% de pérdida, algo está pasando, ¿sí? Y ese algo está pasando me puede crear problemas, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Sí? Normalmente un tubo endotraqueal con fuga, ¿sí? Importante. Un globo roto, no inflado, por ejemplo, y eso puede costarme la ventilación o simplemente el paciente está mal intubado, ¿sí? Un circuito mal armado, a veces traen trampas, no las cierran bien, las conexiones de mangueras. Yo me he encontrado en mi haber, en cada ocurrencia del personal para juntar mangueras que generan fugas y eso me va a dar problemas, ¿no? Tristemente pudiéramos tener fugas a nivel pleural. Si yo metro 500 y salen 400 y así sucesivamente y mi paciente tiene tendencia a hacer neumotórax,
Pues hay que valorar que si yo veo que el volumen corriente está exhalando, está cayendo respiración a respiración, ¿sí? Poco a poco hay que ver qué está pasando, porque a lo mejor este paciente ya hizo un neumotórax y el gas, y al rato se nos va a complicar, ¿no? Ya cuando está muy mal. Es muy común ver sensores de flujo, por eso hay que probar los equipos antes de, ¿sí? El sensor de flujo está dañado o está mal instalado, ¿sí? Y el circuito de ventilador, de repente hay hospitales donde los armamos o se arman con lo que se encuentran y son circuitos muy largos, ¿no? Entonces el volumen de espacio muerto del circuito es tan alto, pues que obviamente se pierde más de ese 10%. Y entonces no le estamos entregando un buen volumen y el paciente no está exhalando un buen volumen. Y eso nos va a crear problemas en la ventilación, ¿sale? Entonces, alguna vez, inclusive con este ventilador, es un ventilador vela, estaba yo pasando por un área de urgencias, es una anécdota personal, que estaba yo pasando por el área de urgencias y cuando me ve el doctor me dice, Gustavo, yo creo que tu ventilador está funcionando mal porque no me está entregando el volumen corriente que yo le estoy programando y además, me está haciendo una curva de exhalación de flujo muy larga, Gustavo. Yo creo que hay que hacerle broncodilatador o algo porque me está haciendo, la curva de flujo está muy alargado y me está reteniendo gas, ¿no? Yo me acerqué, vi el ventilador, exactamente lo que me decía el doctor era lo que era, ¿sí? O sea, sí teníamos un volumen corriente inhalado y exhalados muy bajos, ¿sí? Y sí teníamos una curva de flujo alargada, ¿sí? Lo que hice fue quitar el sensor de flujo, de aquí, y después quitar el cuerpo de la válvula de exhalación. Mucho ojo, yo he visto este sensor de flujo puesto aquí y no aquí donde está, y eso también nos causa problemas, ¿sí? Y detecté que precisamente esta membrana de la válvula de exhalación estaba mal colocada, ¿sí? Y eso creaba resistencia a la exhalación del paciente, ¿sí? Y por eso el volumen también no se estaba monitorizando adecuadamente en el ventilador y me creaba. Lo que tuvimos que hacer fue quitarla, volverla a poner y asunto arreglado. Agarré, la quité, la volví a poner, volví a conectar el sensor de flujo y le dije, ya le está entregando el volumen y ya se quitó el alargamiento del flujo. Y no era, o sea, el problema no era el paciente, el problema era el sensor de flujo. Si ese ventilador se hubiera probado con un circuito y con un pulmón de prueba adecuado, y lo principal, si hubiera probado antes de instalar, eso se debería haber detectado y no con el paciente, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy por volumen, lo que más debo de cuidar ahora es la presión inspiratoria pico, ¿sí? Acuérdense que cuando yo estoy por volumen, la presión es variable, ¿sí? No va a cambiar ciclo a ciclo. Pero debemos de evitar que aumente más de 15 centímetros de agua de la presión promedio pico que tiene. ¿Qué es la presión de promedio pico? Pues bueno, cuando ustedes intuban al paciente o se intuba el paciente, lo aspiramos, ya antes de conectarlo al ventilador tenemos la vía aérea, estamos hablando en una teoría o en algo muy normal, y conecto el ventilador y me genera una presión pico, ¿no? Entonces yo veo el valor y digo, ok, a lo mejor vamos a decir, me genera una presión pico de 20 centímetros de agua y a lo mejor la siguiente respiración es 18 y la otra 22 y así está oscilando, ¿no? Porque es variable. Entonces yo digo, bueno, 20 es mi presión pico promedio, ¿sí? Entonces mi alarma de presión pico alta debe estar en 15 arriba, o sea, 35. Entonces de ahí no debe de pasar, ¿sí? Una vez que yo limito la alarma de presión inspiratoria pico alta, ¿sí? Cuando el ventilador llega a ese límite de presión y el ventilador empieza a sonar de límite de presión, límite de presión, límite de presión, normalmente el ventilador cuando llega a ese límite de presión interrumpe la inspiración. Y ojo, cuando eso sucede, el ventilador no está entregando el volumen que ustedes están programando. Entonces, estamos empezando a hipoventilar el paciente. Entonces, la alarma no es para que suene y nos moleste y nomás nos acerquemos y la callemos, ¿no? Las alarmas son para que veamos qué está pasando. Si llega a este umbral, hay que analizar qué está sucediendo para evitar eso y el paciente no empiece a entrar. Si nosotros nomás vamos a silenciar o le decimos al familiar, cada que suene, presiónale aquí,
aparte que se va a dañar el botón del silencio, para que no suene, pues el paciente va a caer en hipoventilación, ¿no? ¿Qué es lo que aumenta la presión inspiratoria pico? Pues el aumento principalmente de la resistencia, ¿sí? ¿Qué aumenta la resistencia de la vía respiratoria? Los humidificadores pasivos, que ya tienen mucho tiempo, tienen un moco asesino o algo, ya muy saturados, o la calidad es muy mala y ya no sirve, ¿no? Agua en el circuito, pacientes con muchas secreciones, espasmos bronquiales, y algo que me he encontrado continuamente en los hospitales es esto, ¿no? Entonces, los sistemas de aspiración que no cerrados, que a la hora que sacan la sonda de aspiración, no sacan toda la sonda y no la dejan donde debe de quedar, le dejan un pedazo adentro del tubo endotraqueal y eso nos crea aumento de la resistencia y que el ventilador alcance estas presiones pico inspiratorias y entonces el ventilador empiece a entregar menos volumen porque corta la inspiración cuando llega aquí, ¿no? También la disminución de la extensibilidad, que lo podemos ver a través de las gráficas, como lo comentamos, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente tiene más aumento de su condensación, es decir, ya tiene una neumonía y empieza a aumentar todavía más zonas de condensación, como suele pasar con los pacientes de COVID, ¿sí? Y eso me altera la distensibilidad, ¿no? Las atelectasias de los pacientes, el neumotórax, el piotórax, el hemotórax y el edema pulmonar, pues me aumenta la presión inspiratoria pico. Sé que no vamos a evitar con ver esto, a diferencia que si es un moco lo aspiramos, que si dejé la sonda la saco. Si esto ocurre con los pacientes, bueno, algunas cosas tendrán resolución, como el neumotórax, el piotórax, pero algunos tomarán más tiempo, pero nos va a permitir tomar una nueva estrategia ventilatoria y ver que el paciente lo estamos hipoventilando, ¿no? ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando yo ventilo por presión? Ahorita ya dijimos lo que sucede cuando ventilo por volumen. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes escogen una presión, ¿no? X. ¿En base a qué escogen una presión? Lo ideal es que ustedes piensen en la presión que quieren, ¿sí? O en base al volumen corriente que ustedes desean que entregue el ventilador al paciente. Es decir, ustedes le ponen una presión al ventilador, lo conectan y a donde deben de correr inmediatamente es a detectar el volumen corriente inspirado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen que yo deseo entregar? Eso es lo primero que yo me tengo que poner a pensar, en base a la talla, otra vez. Bueno, si yo en 17 de presión, esto estoy diciendo un número, no alcanzo el volumen que yo deseo, tendré que aumentar, ¿no? O al revés, si yo le puse una presión y el volumen que está entregando el ventilador al paciente, porque ahora es variable, aumenta o es excesivo de lo que yo espero, entonces tendré que bajar la presión inspiratoria, ¿no? El volumen corriente inspirado debe de ser vigilado a través de las alarmas que tienen los ventiladores, principalmente bajo volumen corriente inspirado o bajo volumen minuto, o en su caso ambos. Y si tienen alto, mejor, ¿no? Otra vez, el volumen corriente exhalado no debe de tener una pérdida del más del 10% del volumen corriente inspirado. O sea, tenemos que estar monitorizando ahora inspirado y expirado, ¿no? Para ver cómo está mi paciente, ¿no? ¿A qué se debe una caída del volumen corriente inspirado? Posibles causas, otra vez, un tubo endotraqueal con fuga, un paciente mal intubado, un circuito mal armado, una fuga a nivel pleural y otra vez un sensor de flujo dañado o mal instalado. Lo que yo les decía, si ustedes tienen un pulmón de prueba y desde que lo prueban el ventilador, checan y ven que el sensor de flujo ya está dañado, pues bueno, y no tienen otro ventilador, lo van a tener que usar, ¿no? Pero no hacerle caso al volumen exhalado, ya saben que va a ser bajo. Lo ideal es que funcione correctamente, pero bueno, la idealización en nuestro país cada vez es más compleja y más difícil, ¿no? Pero bueno, muy bien, ¿sale? Entonces, tenemos que estar checando el volumen corriente inspirado, evitar que caiga más del 10%, ¿sí? Del esperado o su conversión en volumen minuto. Acuérdense que es frecuencia respiratoria por el volumen corriente mínimo esperado, dependiendo. Si el volumen corriente cae, por tanto, el volumen minuto también va a caer y eso nos va a causar hipoventilación pulmonar. Esto cuando tenemos al paciente en ventilación controlada por presión y no estamos monitorizando los volúmenes que se está entregando, ¿no?
¿Qué hace? Que también dijimos la resistencia a agua, lo mismo que estábamos viendo, va a causar, ¿no? Aumento de la resistencia y por tanto en la ventilación controlada por presión no se va a entregar el volumen, ¿sí? ¿Sale? Lo mismo en la distensibilidad, ¿sí? Si se fijan, las causas son problemas. Lo que hay que estar monitorizando es que el ventilador entregue el volumen que nosotros esperamos, ¿no? Y este es el ejemplo que yo les comentaba, ¿sí? De un paciente, otra vez, al pasar yo mi visita un día en el hospital, llegué a la unidad de cuidados intensivos y, fíjense, en la unidad de cuidados intensivos, ni siquiera estaba en medicina interna, ¿no? Y detecto esto, ¿no? O sea, detecto un paciente con ciertas características y entonces me acerco al ventilador y me voy a las tendencias del monitoreo del volumen corriente de este paciente, ¿sí? Estaba en ventilación controlada por presión, en modo asisto control, estaba sedado y me voy a esto, ¿sí? Y déjenme ver porque no se quiere reproducir mi video. Entonces, déjenme ver, ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Este es el volumen, ¿sí? Ups. Este es el volumen que tenía. Déjenme bajar esto. ¿Sí? Este es el volumen que tenía y aquí les voy a marcar, ¿sí? Fíjense. A las 12:48 del día anterior, 12 del día con 48 minutos, tenía este volumen. Pero si ustedes se fijan antes de eso, estaba casi en 500 mililitros, ¿sí? Algo pasó abruptamente en este paciente, ¿sí? Que empezó a caer el volumen inhalado, ¿sí? Yo detecté a las 12:48 una de las caídas más bajas y empiezo a recorrer la tendencia. Fíjense, 300, en el mejor de los casos por ahí 340, ¿sí? Y si se fijan la curva solita, ahí me marca que va a volver a caer. Por ahí hubo un pequeño, y otra vez volvió a bajar, 230 mililitros. Fíjense, de 500 mililitros casi que tenía, ya está la mitad. Es lo que está entrando en ventilación controlada por presión, ¿no? Y vean todas las horas que pasaron, ¿no? Desde la hora que yo les marqué, que eran las 12, fíjense, ya son las 5 de la mañana y vean el volumen corriente, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego, ¿sí? Le digo, aquí voy a hacer una pausa, yo le digo a la doctora, ¿sabe qué? Este paciente está raro, bla, yo estoy viendo esta hipoventilación, le tomé una gasometría, ¿sí? Y entonces, pues ya la doctora dice, no, yo le digo, pues yo creo que ese tubo está obstruido, ¿sí? Y sí, fíjense ahí ya, una vez que se cambia el tubo endotraqueal, vean el volumen, 533 mililitros. Y sí, como ya vieron, la razón era este tubo endotraqueal, ¿sí? Tenía su humidificador apagado, había estado no sé cuántas horas anteriores a que yo llegué, apagado el humidificador, porque pues tenemos por ahí tristemente la creencia que si está el humidificador, pues tenemos más secreciones, entonces lo apagamos para que no tenga secreciones, ¿no? Entonces, pues ocurren estas cosas, ¿sí? Fíjense la gasometría, antes, fíjense lo que estaba pasando, este paciente ya, el pH que tenía, por la hipoventilación estaba reteniendo CO2, su oxigenación no se comprometió casi, ¿sí? Pero pues este paciente estaba haciendo ya una acidosis respiratoria importante, ¿no? Seguramente si ese paciente hubiera seguido, hubiera caído en paro, ¿no? Entonces, a la 1 de la tarde, ya después de que se cambió el tubo y todo, fíjense, hasta estaba yéndose hacia una alcalosis respiratoria, en donde tuvimos que bajar presión inspiratoria porque el volumen que estaba inhalando era alto, bla, 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 ¿no? Solo con monitorizar el volumen corriente. Algo que no se había hecho en las horas anteriores. Entonces, eso es algo que no debemos de dejar de cuidar en nuestros pacientes con ventilación, volumen, 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 independientemente de la estrategia que esté cuidando. Sí, o esté usando, perdón. Si estoy por presión, con más razón tengo que cuidar cuál es ese volumen. Y si estoy por volumen, pues tengo que garantizar que se entregue, ¿no? Que la presión pico no me esté limitando eso, ¿sale? Entonces,
Otra cosa que debemos de cuidar mucho es la adecuada sensibilidad de asisto, ¿no? ¿Sí? Que la sensibilidad ya sabemos que es aquella que permite o lo ajustamos para que el ventilador entregue soporte ventilatorio cuando el paciente así lo demande, ¿no? De acuerdo a su esfuerzo inspiratorio, ya sea un ciclo asistido, un ciclo sincronizado, ¿sí? O simplemente flujo a demanda si está en CPAP el paciente, ¿sí? Una mala programación de esta sensibilidad, ¿sí? Que tenemos que estar evaluando por lo menos cada turno o cuando el paciente ya está respirando cada 24 horas, ¿sí? Puede ser que el paciente realice un esfuerzo inspiratorio y el ventilador no lo recibe, es decir, tenemos una sensibilidad mal programada que el ventilador, perdón, no detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, entonces no le entrega. Entonces el paciente jala y es como si estuviera respirando con un dedo, ¿no? Tal vez si hay flujo a demanda de algo le ha de servir, pero no. O la otra, ¿no? Si tenemos una sensibilidad demasiado baja, pues el ventilador empieza a autociclar, ¿no? Empieza como loco, que eso se da mucho en los pacientes, sobre todo en los neonatales, ¿sí? Porque le ponemos una sensibilidad demasiado o mal programada y la máquina empieza a autociclar, como está en este ejemplo que yo de esta foto, ¿sí? O de este video, ¿sí? Que si se fijan, pues bueno, aquí realmente el ventilador está fallando y fíjense, la programación son 40 ciclos por minuto, pero el ventilador está entregando más de 99 porque está autociclando. Una falla, un mal armado, puede verse a muchas causas, ¿sí? En este equipo, a pesar de que le movían a la sensibilidad, como se puede ver ahí, pues la máquina de todos modos autociclaba, ¿no? Tenía un error, tenía una fuga, si ustedes se fijan aquí en la curva de volumen, no regresa y eso es precisamente el problema que tenía y por eso tenía el autociclado. Y eso provoca una mala ventilación en los pacientes también, ¿no? ¿Sale? Algo que también creo que yo, bueno, al menos yo sí busco mucho cuando estoy con los pacientes en mi hospital, es ver la saturación de oxígeno en los monitores de signos vitales, ¿no? Normalmente debemos de tener, acuérdense que el oxígeno es tóxico y eso en exceso y a falta, ¿no? Entonces, es malo para el paciente. Entonces, nosotros debemos de tener nuestros pacientes con saturaciones de 92, 93%, algunos hasta con 89, dependiendo de su patología pulmonar, ¿no? Entonces, yo veo que luego los pacientes están en 98, 99, 100%, con FIO2 de 80 y nadie le mueve, ¿no? No necesitamos necesariamente de entrada una gasometría, ¿no? Yo lo puedo mover y más tarde tomar una gasometría para corroborar el valor de la presión arterial de oxígeno y entonces yo decidir si de verdad puedo subir o no, ¿no? Porque a veces podemos tener buena saturación con una PaO2 baja, ¿sí? O o saturaciones bajas con una buena PaO2, que es lo menos común, pero se puede dar. Pero si tiene ahí el saturómetro, es una buena señal de que si el paciente tiene saturaciones más altas, pues podamos bajar la FIO2 sin necesidad de una gasometría, ¿no? Ese para mí es otro de los objetivos, siempre tratar de buscar que el paciente tenga el menor FIO2 programado, lo más posible, en la medida de lo posible, empezarlo a disminuir, sobre todo en los neonatos, ¿verdad? Pero a veces hasta en neonatología entra uno a las unidades de cuidados intensivos neonatales o a las terapias pediátricas y los neonatos están con saturaciones de 100 y FIO2 al 100% y nadie le movemos al oxígeno que es tan tóxico para ellos, ¿no? Entonces, es algo que yo los invito a cuidar mucho en los pacientes, ¿no? Y la humidificación y el calentamiento del gas inspirado, esta es otra bien importante. Ya vimos ahorita y de esos tengo muchos ejemplos de tubos tapados, ¿sí? Ya he pasado otros videos en otras pláticas, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, sí es importante, créanme, es algo que yo peleo mucho. Yo sé que muchos de los que trabajan en hospitales no tienen humidificación en sus ventiladores, pero es algo que debemos de pelear también, porque pues eso nos va a alterar mucho, inclusive la PaO2 de los pacientes mejora cuando el gas está bien calentado y bien humidificado y eso nos permite utilizar oxígenos más bajos, ¿no? Si ustedes utilizan humidificador activa, pues es más recomendada, o sea, el humidificador, el eléctrico,
Pues en pacientes con secreción espesa y abundante, ¿eh? Si el paciente está así, es irremediablemente que tienen que utilizar humidificación activa, ¿sí? La humidificación pasiva es principalmente cuando el paciente tiene nula patología pulmonar o tiene pocas secreciones, no espesas y purulentas, ¿no? Pero si es todo lo contrario, es activa. En algunos hospitales, inclusive, eso ya lo yo he estado viendo por contacto con otros colegas, pero en muchos hospitales han dejado en los pacientes de COVID de utilizar humidificación pasiva y empiezan a usar la activa porque se les empezaban a tapar los tubos otra vez, porque son pacientes con secreciones, etcétera. Y porque tristemente con esta pandemia nos está llegando lo más corriente. Y las narices artificiales o los HMI o los humidificadores pasivos que nos están llegando, pues es de lo más chafa, que no sirve absolutamente para nada, y a mí me consta porque yo también tengo en mi hospitales cosas así, y hemos tenido que dejar, pues por protección, sí conviene utilizarlo, pero no nos está dando beneficio con los pacientes, y sí algunos hemos visto que se han muerto y sacamos unos tubos horrendos con humidificadores pasivos porque son muy corrientes, ¿no? Entonces, depende mucho de la calidad, primero, y dos, pues que lo tenemos que cambiar cada 24, 48 horas máximo, ¿no? Y si un moco, el paciente tose y se le pega un moco, tristemente si tiene una hora hay que tirarlo y ponerle otro, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. Nos va a ayudar, nos va a quitar muchos problemas en la ventilación mecánica y sobre todo las complicaciones, ¿verdad? Entonces, así de manera muy general, estas son las cosas que creo yo conveniente, ¿sí? Que debemos de cuidar en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. Entonces, nuevamente les pido que si tienen alguna duda, por favor, hágansela llegar aquí a la área de enseñanza del hospital, y en cuanto yo tenga la posibilidad o me las hagan llegar, con mucho gusto se las contesto si tienen dudas, y espero que en otra ocasión ya pronto nos podamos ver presencialmente. Estas cuestiones de charlas electrónicas son un poquito más complejas y más difíciles, la falta del contacto, pero esperemos que pronto salgamos ya de esto y podamos vernos otra vez. Nuevamente agradezco al Hospital General de Zacatecas la invitación en nombre de Grupo SIN para darles una charla de un poco o una charla más de lo que es ventilación mecánica. Muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego.